Según el apóstol Juan en Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 19, el Señor Jesús le dijo: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. La dirección que hemos tomado es que cuando el Señor Jesús dice escribe las cosas que has visto, son las referidas al capítulo 1, la forma en cómo el Señor Jesús se le presenta, cómo el Señor Jesús le habla, cómo el Señor Jesús le ordena, cómo el Señor Jesús se le revela. Esas son las cosas que has visto y nos las ha descrito muy bien en el capítulo 1. Quedamos en que y las cosas que son las que están escritas en el capítulo 2 y 3. Es decir, lo que estaba ocurriendo en ese momento histórico en las diferentes congregaciones establecidas en Asia. Y luego veremos, si Dios nos presta la vida, del capítulo 4 al 22, que serían y las cosas que han de ser después de estas. Bueno, entonces en Apocalipsis capítulo 2 hay una introducción a las primeras congregaciones a las cuales el Señor le dice a Juan que debe escribirles. Veamos entonces esas cosas, las que son. Comienza el versículo 1 del capítulo 2 diciéndonos: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Recuerda que es el Señor Jesús el que está hablando. Es el Señor Jesús la fuente de inspiración y es el Señor Jesús el que está escribiendo a cada una de sus congregaciones. Podríamos inclusive pensar que así como existen cartas o epístolas pequeñas en su extensión, como por ejemplo la segunda carta del apóstol Juan, o la tercera, o la carta a Filemón, que es cortica también. Podríamos pensar que estas son mini cartas dentro de este libro de Apocalipsis a cada una de las congregaciones. Aquí tendríamos entonces 7 pequeñas epístolas, solo que el que las envía ahora es el Señor Jesús a través del apóstol Juan. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ya dijimos anteriormente en el capítulo 1 que ángel, en este caso, lo tomaremos como dirigidas al pastor, al líder de esa congregación. Éfeso, veamos un poquito de geografía. Es una ciudad en ese momento histórico principal de Asia Menor. Era un gran puerto del mar, cerca de la desembocadura del río Caister. Desde allí se despachaban mercaderías para Corinto y para Italia. En el siglo II, desde allí se embarcaban a los cristianos hacia Roma para echarlos a los leones. Por eso Ignacio, un historiador, llamaba a Éfeso el camino de los mártires. En esa ciudad se celebraban los juegos anuales, se levantaba el culto a Artemisa, como lo vemos en Hechos 19 del 24 al 27. Ese templo
era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, imagínate. Pablo pasó allí 3 años, según Hechos capítulo 20, versículo 31. Y parece ser que Timoteo, en los años 60 después de Cristo, pasó allí también un buen tiempo. Si miramos un poquito lo que hay en Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 3. Y con respecto al apóstol Juan, que es el que nos escribe Apocalipsis, se dice que allí pasó los últimos años de su vida. Éfeso, después de Jerusalén y de Antioquía, era el tercer gran centro del cristianismo. Sin embargo, mire qué vueltas las que da la vida. Hoy, Éfeso es un montón de ruinas. El río Caister ahora es un pantano lleno de cañas y el mar se ha retirado unos 10 kilómetros de allí. Entonces, estos daticos los he sacado, como les he sugerido a todos, que se metan un poquito a los libros de historia. Hay muy buenos comentarios bíblicos. Pero vamos a tratar de mirar en cada una de estas congregaciones, por lo menos esas ciudades que eran en el momento en el que el libro de Apocalipsis se escribe y que ahora nosotros leemos como testimonio de parte de Dios para nosotros como creyentes. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. La iglesia no es de Éfeso, está en Éfeso, porque recuerda, la iglesia es del Señor. Y se identifica el Señor Jesús, que es el que inspira esta carta, como el que tiene las 7 estrellas en su diestra. El que tiene acá esas estrellas en su diestra, que son 7, es el Señor Jesucristo glorificado, como Juan nos lo ha mostrado en el capítulo 1. Y ya se nos explicó en el capítulo 1 que esas 7 estrellas son los ángeles, que para nuestra manera de ver Apocalipsis son los pastores de esas congregaciones. Y recordemos que es un gran consuelo y a la vez una gran responsabilidad que los líderes de una congregación están en la diestra del Señor. Él los tiene en su mano, nos tiene en su mano. También refiriéndose a él mismo, el Señor Jesús le dice a Juan, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Así que cuando Juan le escribe a la iglesia de Éfeso, el líder de esa congregación sabe que el que le está escribiendo es el Señor Jesucristo y se identifica como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Ya los 7 candeleros, como dice el capítulo 1, los identificamos por la misma explicación que el Señor Jesús dio, que son las 7 iglesias. Entonces, a esa iglesia de Éfeso, el Señor Jesús le va a decir lo siguiente. Por eso dice el versículo 1 en la parte D. Dice esto. Escribe al ángel, leeré de nuevo, de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, le dice esto. Bueno, pero por hoy te deseo el mejor de los días y te envío un fuerte abrazo.